Bueno, bienvenido Roberto. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a este encuentro, a esta conversación, a esta entrevista. Es un honor, así que muchas gracias. Voy a pasar a presentarte para quienes no te conocen y bueno, y abrir este encuentro. Roberto, bueno, es un hombre al servicio de la paz, del amor, de la vida misma. Es filósofo, teólogo, especialista en enneagrama. Se ha dedicado los últimos 25 años a desarrollar esta herramienta de autoconocimiento, de desarrollo personal, a compartirla, a enseñarla. Dicta cursos, conferencias y bueno, y va viajando ahí por diferentes lugares, dando su toque y tocando corazones con su experiencia de vida y su camino de vida. Tiene una mirada, Roberto, una mirada a la vida que me gusta mucho, que me toca, y por eso quería compartirla. De hecho, a este encuentro lo nombré el valor de la mirada. Y bueno, para mí es un pilar básico, ¿no? Es como la base, el inicio del camino, es como uno mira la vida, cómo uno se mira y cómo uno mira el día a día, ¿no? Las circunstancias, las cosas que van sucediendo, los encuentros. Así que partiendo de esta base es como vamos a ir viajando en este encuentro y me gustaría, Roberto, que me contaras cómo te miras vos, cuál es tu cosmovisión, bueno, cómo mirás la vida, ¿no? Desde ahí, desde tu lugar y desde tu punto de vida hoy. Bueno, gracias Ana, gracias. Primero mi gratitud a vos, a que me convoques y que este encuentro sea realmente nutritivo para las personas que nos vean. Más que hablar de mí, lo que más deseo es que todos pensemos que lo que pueda decir de mí pueda servirle al otro a que también haga su camino y sus procesos, ¿no? Yo creo que a lo largo de la vida eh, he aprendido a cambiar la mirada de mí mismo cada vez más profundamente. Eh, y reconozco que hubo momentos donde la mirada era muy autocrítica, en donde momentos de la vida donde uno se da cuenta que por ahí eh, tiene las sensaciones de culpa, sensaciones de no saber para dónde ir, de estar perdido, de sentir que las decisiones que uno tomó a veces por ahí dañaron a alguien. Siempre hay momentos de la vida donde uno quisiera no mirarse, porque no le gusta lo que encuentra. Pero bueno, ahora mis 67 años y sobre todo estos últimos decenios han sido páginas del libro de mi vida donde cada vez al mirarme me asombro y soy de una enorme gratitud. Veo mi alma, veo cómo he madurado, cómo he encontrado respuestas, como tengo esta línea directa con el misterio, con lo sobrenatural, con la presencia divina. Y cada vez al buscar ese encuentro me veo a mí mismo cada vez más distinto. Me siento más unido a todo, siento una comunión con la naturaleza, que es la madre tierra, pero la siento, la vibro. A lo que yo tenía en mis ideas pasó a ser sentimiento puro. Y ahora que me miro, veo la enorme gratitud por poder sentir, por poder ver, por poder oler, por poder tocar, por poder sentir que camino a la tierra. Hay como una sensación de cada vez más plenitud en el instante, en los detalles. Eso es lo que puedo decirte de mí hoy, de alguien que con la maduración de la vida solo tengo gratitud al pasado, tengo mucha concentración y mucha atención al presente y al futuro tengo algo que aprendí, que te lo comparto, Ana, que lo tomé de un dicho o sí, de un pensamiento oriental. El discípulo le dice al maestro, maestro, ¿qué espera de la vida? Y el maestro se queda pensando y lo mira y le contesta, lo que ocurra, lo que ocurra. Y creo que eso es lo que me está pasando, que ya miro para adelante y está todo bien. Lo que ocurra, está todo bien. Lo que sea. Entonces eso me deja una libertad muy grande, Ana. La sensación de que el futuro, lo que ocurra, está todo bien.
ya creo que si me tengo que ir de esta vida, estoy feliz por haber dado lo mejor de mí, y si me quedo será por la responsabilidad que tengo de seguir sirviendo. Esta es un poco mi mirada, Ana. Esto es un poco. Muy bien, muy bien. Sí, esto de que lo que ocurre es necesario y oportuno, ¿no? Hay un punto en que nos resistimos a ciertas cosas y después la vida nos va ahí mostrando que esto que se dice mucho, ¿no? Todo es perfecto, bueno, sí, es necesario y oportuno porque de todo aprendemos. Y eso es el valor de la mirada, ¿no? Que vos también traías Sí. en alguna de tus conferencias, eh, que un mismo suceso, una misma vida puede ser mirada y vivida de diferentes formas justamente por dónde, desde qué perspectiva la estamos mirando y viviendo. Mm. Fíjate lo que decís, Ana. Ese pensamiento que tengo que es tan simple, ¿no? Las cosas no son como las vemos como somos. Entonces, si una persona tiene una mirada materialista, va a ver lo que le conviene. Si uno tiene una mirada superficial, va a ver lo exterior. Pero si uno tiene una mirada espiritual de la vida, porque uno es un ser espiritual, penetra la realidad y llega a encuentros con mucha profundidad de la realidad. Entonces puedo ver más allá, puedo encontrarme con la vida de otra manera. Por eso lo que estás diciendo, creo que todo depende de la mirada, todo depende de cómo miramos la vida, pero la mirada va a depender de cómo hemos evolucionado internamente. La mirada va a depender de mi compromiso conmigo en ir teniendo una mirada cada vez más profunda. Entonces es maravilloso lo que decís, porque el paso de los años te hace ver más en profundidad, no en cantidad, no en extensión, sino en profundidad. Y esa es la experiencia de los místicos de todas las tradiciones. A medida que pasa el tiempo voy estando muy alerta o atento a ver lo esencial. Y me doy cuenta que en eso es algo común en todas las tradiciones en la parte mística. ¿Qué cosa? Que con el paso de los años, si vas madurando bien, no ves extensivamente, ves en profundidad. Y ves más allá mirando más adentro. Y ahí te das cuenta que hay este pensamiento que me encanta que dice, Dios no está más arriba ni más adelante, está más adentro. Entonces, cuando la mirada de uno es desde una mirada muy espiritual, no es difícil encontrar la presencia divina de amor, la presencia divina de la vida, de la fuerza creadora de la vida en todo lo que te rodea. Y no son palabras, ¿eh? Es vivencia, porque uno puede teorizar, pero lo que te cuento es una vivencia, se vibra esa experiencia de la presencia divina en todo. Y cuando eso ocurre, sentís una comunión con la vida te hace soltarte, te hace relajarte, porque todo está bien, como decís vos. Todo lo que ocurra es o motivo de aprendizaje o motivo de disfrute. Chan, chan. Sí, y para mí hay algo, ¿no? Que también es mi experiencia y es lo que veo también de la gente que me va llegando, lo que realmente vamos transformando a lo largo de la vida es la mirada, ¿sí? Eso es lo que verdaderamente, Sí. en lo que vamos creciendo. Y vos traes algo que me gusta mucho, que me gustaría que lo compartieras acá también, porque mi pregunta es, ¿no? Hay una manera de enseñar a ver. Vos contabas que hay como una evolución en la mirada, es mirar, ver, observar, contemplar y reverenciar. Wow, y me parece muy hermoso, ¿no? Como esas etapas y que vienen de la experiencia, no pueden venir de nada No, aprendido, no. pero creo que hay una manera de acercarlo, ¿no? Y de ponerlo delante de las personas para decir, wow, hay otra manera, ¿no? Yo creo que pero lo que yo te digo es como un anhelo del alma, ¿no? Creo que tenemos que cambiar la educación. Ya no podemos seguir con un sistema educativo que está tan lejos de lo que estamos hablando, ¿no? Y yo creo que no creo que todavía haya docentes tan capacitados para lo que estamos hablando. Me da un poquito de pena, ¿no? Porque hay una búsqueda de la educación emocional que lo valoro muchísimo, ¿no? Todo el empeño de la educación emocional. Pero hay que ir un salto más alto. Hay una educación espiritual. Y esa educación espiritual no tiene que ver con religiones. Tiene que ver lo que has dicho recién,
cómo miro la vida, cómo me miro a mí, qué autoimagen tengo de mí, qué autoimagen tengo, cómo me miro. Me miro con amor, me miro con gratitud, o miro siempre mis defectos, me veo siempre que me falta tiempo, me veo con miedo a que me falte más adelante. ¿Cómo me veo a mí? La formación de la autoimagen es algo fundamental, porque de cómo me vea voy a ver la vida. Entonces, si yo siempre me siento que me falta algo, que tengo que lograr algo, siempre estoy pendiente de lo que falta, de lo que necesito, etcétera, etcétera, eso va a ser la mirada que tengo de mí y es lo que voy a proyectar. Entonces, creo que la educación espiritual no tiene que ver con religión, tiene que ver con una manera de mirar la vida. Y lo que estás diciendo, eh, leyendo El Principito de Saint-Exupéry, en el primer capítulo, eh, el protagonista dice que cuando era niño, él veía la vida y que la gente grande miraba, no veía. Y entonces él le empieza a mostrar ese ejemplo tan lindo donde él mostraba una boa que se había tragado un elefante. Entonces él como niño veía una boa con un elefante adentro. Y cuando se le mostraban los dibujos a la gente veía sombreros. No veía eso, veía un sombrero. Entonces él decía, ¿qué pasa? ¿No ven? Y entonces dice, lo que pasa es que la gente grande mira y los niños ven. A partir de ahí surgió una reflexión que fue madurando dentro mío, porque he tratado de comprender en mis viajes a los lugares sagrados, por ejemplo, la zona de Mesoamérica, la zona andina, donde he ido tantas veces. La pregunta que me hacía era cómo ellos veían la vida, cómo ellos veían. Me subía a la pirámide de Tikal, viendo el amanecer en Guatemala, y yo decía, ¿qué miraban ellos? Estaba sentado esperando el amanecer arriba del techo de la selva, y de pronto sale el sol, el aullido de los monos aulladores, que es increíble, y digo, ¿qué veían ellos? ¿Qué veían? Entonces trataba de sintonizar con la mirada de ellos. Me pasó también en la zona andina, en muchos lugares. Y como tengo mi fe profunda en Jesús, siempre le pedí que por favor me ayudara a ver cómo él veía a los otros. Y hay imágenes de película donde ves que Jesús está mirando en la película, y yo decía que el actor cuando puede lograr poner esa mirada que es desde donde se mira. Entonces siempre soñé en entender que cómo entender las miradas. Y aprendí que el mirar tiene que ver con la superficialidad. Ver, como dice Saint-Exupéry en su libro, es ver con el hemisferio derecho. Con el hemisferio izquierdo miramos, con el hemisferio izquierdo miramos y vemos las diferencias. Y me quedo en que me gusta o no me gusta. Cuando voy al hemisferio derecho y empiezo a ver ya no hago juicios, no digo me gusta o no me gusta, me dejo llevar y veo todo, no veo la parte. El siguiente paso es pasar del ver al observar. Y el observar es con el corazón. Y cuando uno observa con el corazón, lo que le importa es lo que siente. Por ejemplo, yo te puedo estar mirando y veo una mujer linda. Puedo estar viéndote y puedo ver ya tu ser, puedo sentir tu vibración, cómo te sentís, cómo nos sentimos. Pero cuando te observo, ya lo que empiezo es a vibrar tu presencia, tu gesto de generosidad de invitarme, se siente, se percibe tu deseo de un bien, tu anhelo de bien, porque te siento con el corazón. Y cuando uno va a un grado más alto, es cuando empezamos a contemplar, que esa palabra que parece una palabra religiosa, contemplar se hace con el alma. Y es cuando entras ya en comunión con el otro ser, cuando mi alma se encuentra con tu alma, cuando veo más adentro tuyo. Y yo no veo una mujer bonita, sino que veo a un alma que estamos aprendiendo en esta vida. Y me comunico contigo con esa película Avatar, ¿no? Te veo, Ana, veo tu ser. Ahí es donde logramos entrar en esa contemplación. Y cuando uno contempla la naturaleza, entras en un estado de comunión donde es muy fácil que te salgan lágrimas y sientas el contacto con la belleza. Y ya no es la forma externa, es la presencia de la belleza misma de la vida, que te empieza como y sentís esa presencia fuerte de la existencia. Cuando llegas al siguiente nivel, que es más alto, eso lo aprendí de las personas de la tierra, lo aprendí de las personas
más sencilla, me duele decirlo, no de funcionarios religiosos, me duele decirlo, porque hubiera deseado, pero la mirada de que te digo, ellos no los vi. El funcionario religioso muchas veces está demasiado atento a formas, pero en la gente de la tierra, en la gente más profunda, en esa mística con la tierra, llegan a reverenciar. ¿Qué es reverenciar? Es poder ver la presencia divina en cada ser. Es llegar más adentro, es ver desde mi Dios en mí a tu Dios en ti. Es como encontrar que ahí sí somos uno, porque es la misma fuerza que me da la existencia a mí, que te da la existencia a ti y a cada ser. Entonces cuando entras en ese momento de reverencia, es que entraste en comunión con el espíritu. Ya no es tu alma, es tu espíritu que se conecta. Y bendigo, o sea, el poder haberlo vibrado, vivido y enseñado, esto es lo que tenemos que lograr. ¿Cómo se hace? Lo que necesitamos es personas que hayan caminado lo que te estoy diciendo y llevarlos a un lugar donde los niños empiecen a poder entender lo que te digo. Espero que los docentes del futuro esto lo entiendan, porque para mí este es el modo de lo que yo llamo el coeficiente espiritual. No tanto el coeficiente mental ni emocional, el coeficiente espiritual. ¿Cuál es? ¿Cuál es el grado en que me miro y miro la vida? ¿En qué grado más profundo estoy llegando? Si llegamos a reverenciar, algo pasa. ¿Sabes qué es? No existe otra cosa más que la paz. Jamás te podría dañar, jamás podría afectar a nada ni a nadie. Pero en un mundo como el que vivimos, con tantas enfermedades mentales, emocionales, parece que lo que estoy hablando es utópico, pero te juro, Ana, que ojalá que nos escuche mucha gente, porque hay que creer que esto es posible, porque lo veo y lo vibro, y lo trato de enseñar a mi manera en los lugares que voy, ahora en el camino de Santiago de Compostela, llevando personas a que aprendan despacito a pasar del ver, del mirar al ver, del ver al observar, del observar al contemplar y finalmente a reverenciar. Y cuando eso ocurre eh, entre personas y con la madre tierra, con la naturaleza, es otra manera de vivir, es otra manera de estar en la vida. Perdón las muchas palabras, ¿no? Pero quería transmitirlo. Total, total. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Sobre el autoconocimiento, Roberto, bueno, vos tenés varias herramientas, pero hay una a la que le estás entregando los últimos 20, 25 años, que es el enneagrama. Yo, por mi parte, estoy entregándole todo a la astrología psicológica, la astrología interior. Son diferentes formas de, bueno, de llegar, ¿no? A ese conocimiento profundo del ser humano, a su mirada, a su manera de ver, ¿no? A esta coherencia que hay en cada uno que es diferente a la coherencia de los demás. Eh, ¿Me puedes contar un poco, puedes traer esto de la importancia real del autoconocimiento, de la importancia real de esto de la intimidad versus la superficialidad, ¿no? Esto de estar con uno mismo, que vos traías, ¿no? En un momento es, sí, yo estoy conmigo mismo cuando voy al gimnasio y no, no, pará. O sea, ¿cuál es tu intimidad con vos misma, ¿no? Con tu parte más profunda. ¿Querés abrir ahí un poquito a través del Sí, sí. autoconocimiento? Mm. Bueno, yo te agradezco porque lo que vimos recién, lo que hablamos recién, es como la llave, porque la pregunta es, eh, para lograr esa intimidad con uno mismo, se requiere pasar del ver al mirar, mejor dicho, del mirar al ver y del ver al observar. Ya cuando empezás a observarte, ya cuando te empezás a observar, no te empezás a calificar o descalificar, no emitís juicios, no ves lo que te gusta o no te gusta, empezás a agradecer, empezás a sentirte que estás en la vida, que sentís una misión, que sentís algo para compartir y contribuir. Cuando empezás a observarte ya desde el corazón, las cosas cambian. Entonces lo que estamos diciendo, es cierto que este camino de pasar del mirar al reverenciar es toda una educación, una pedagogía
del corazón, es una pedagogía del corazón. Esto es lo que sería un punto. Lo que me he dado cuenta que la vida me regaló, o la providencia me regaló, es la posibilidad de conocer en el eneagrama un método de autoconocimiento, de llegada al interior de las personas, que permite que la persona pueda verse en el nivel de armonía que tiene o no. Esto para mí es fundamental, porque si yo puedo tener un método que me permite darme cuenta qué aspectos de mí tengo que trabajar para una mayor armonía, obviamente qué bueno es tenerlo, conocerlo, darme cuenta y empezar a trabajar en los cambios que tengo que hacer. Yo siempre pensaba que este camino de abordaje, de autoconocimiento, tenía mucho que ver con la psicología. Me parecía, como yo no tenía vocación terapéutica en el sentido específico de la psicología, como filósofo, como teólogo, como amante de la antropología, siempre sentía que era un terreno donde no me podía mover con naturalidad, hasta que llegó el enneagrama, hasta que llegó a mi vida hace ya 28 años y fue muy transformador, porque ahí me di cuenta que se podía acceder al interior de las personas, podíamos ver, uno podía ver el nivel de armonía interior que la persona tiene en toda la gama de aspectos, sea en lo físico, sea en lo mental, en lo emocional, en lo intelectual o en lo espiritual. Abarca todos los aspectos. Entonces el enneagrama me permite inmediatamente observar el interior de la persona y ver dónde tiene que poner la atención para hacer los cambios o reafirmar lo que tiene bueno que no le están dando la atención adecuada. A veces lo tiene dormido, lo tiene no desarrollado y otras personas tienen que hacer cambios para que lo pueda tener positivamente. Bueno, cuando empecé, investigué y estudié, y el haber estado solo en ese tiempo fue algo muy increíble, porque ahora lo tengo que agradecer. No tenía un formador, no tenía alguien a quien acudir. Entonces apliqué todos mis conocimientos y sin pensarlo, te juro, sin pensarlo, se creó este método de enseñanza del enneagrama que ahora lo he difundido en todos estos años y hay muchos formadores que enseñan y viven el enneagrama de acuerdo a lo que yo pude trabajar en esa investigación y en esa conexión con este camino, con este método de autoconocimiento. Entonces la pregunta de fondo, más allá del enneagrama, como te pasa a vos con la astrología, ¿qué es lo importante? El autoconocimiento nos permite darnos cuenta qué compromiso tenemos que hacer para alcanzar nuestra mejor versión como personas. De lo que se trata es de trabajar en mí para ir sanando. Y ahí es un tema, ¿eh? Porque para sanar hay que ir a acudir a personas que me ayuden muchas veces. Solo no puedo. Hay que ir sanando, hay que ir profundizando con hábitos, cambiar hábitos. No se puede pasar a una mejor versión si sigo con los mismos hábitos de siempre. Entonces, ayudar a la persona a que vea qué hábitos tiene que incorporar y qué hábitos tiene que dejar, no porque a mí se me ocurre, no porque es lo que yo pienso desde un lado religioso, sino porque lo que observo que la persona está necesitando a partir de la observación del enneagrama, qué hábitos tiene que poner atención. Y a partir de ese cambio de hábitos, a partir de esa tarea personal de conocimiento propio, es poder optimizar sus capacidades, no solamente para estar bien, sino por lo que estamos hablando. Si yo estoy bien, mi mirada cambia, y la manera de mirar al otro cambia radicalmente, mi manera de ver la realidad cambia, y también ocurre que mi propio cambio personal afecta a los otros. Yo tengo un pensamiento que me has escuchado seguramente, Ana, que lo que hacemos en nosotros afecta a los otros, y lo que no hacemos en nosotros también afecta a los otros. De modo que un cambio personal positivo genera en la convivencia donde estoy una repercusión positiva. Cualquier cosa que yo haga en mí para mejorar yo, no termina en mí, se irradia. Y cuando yo empiezo a no hacer cambios personales, todo lo que no haga en mí, eso impido que los demás se nutran. De modo que cuando no sano, no mejoro, no optimizo cosas en mí, le estoy privando al otro que tome de mí lo que el otro le podría servir. Entonces, hasta te diría por un gesto de generosidad a los demás, mi propio cambio positivo es lo mejor que puedo ofrecerles para que otros tomen de mí, de mi claridad mental, de mi manera de entender la vida, de todo lo que yo pueda ofrecer
para que el otro pueda mejorar o crecer también. Entonces, sí, el autoconocimiento algún día en la nueva educación va a ser la clave para permitirnos que salgamos a la vida a los 16, 17 años mucho más maduros, mucho más maduros. No con un coeficiente intelectual elevado, sino con un coeficiente emocional y con un coeficiente espiritual mucho más alto. Entonces, lo has dicho de una manera tan linda, Ana. Sí, aprender a ver la vida. Sí, aprender a conocernos. Esa es la verdadera y auténtica educación, que como no se hace en espacios académicos, hay que buscar formadores de eneagrama, hay que buscar formadores en astrología, hay que buscar a personas que nos pueden ofrecer esos caminos que no están, son alternativos porque no están instalados en lo que es una educación que debería ser una educación llevada a esto, al desarrollo pleno e íntegro de la persona. Por eso necesitamos esto. Sí, y hay una idea, ¿no? Que es una idea errada, que por ahí dicen, o la gente piensa que el enneagrama o la astrología te puede condicionar, ¿no? En esto de traerlo o acercarlo más a los jóvenes. En realidad estamos ya súper condicionados por el lugar donde nacimos, por la familia, por las cosas, por la escuela, por las cosas que nos enseñan. O sea, ya de por sí tenemos un condicionamiento. Lo que trae el enneagrama, la astrología, las herramientas de autoconocimiento en general, en realidad es conocer lo que hay, ¿no? Ponerle luz a nuestras luces y a nuestras sombras. Y no es condicionar, ¿no? Es más bien acompañar el proceso en un espacio abierto, ¿no? Para los jóvenes sería. No es tipo, vos sos así por esto, no, sino que mirando, otra vez, ¿no? Esto de la mirada. Mirando y sabiendo que esta persona tiene este tipo de energía, que se siente más cómodo en tal lugar, que su manera de sentirse segura es esta, uno va haciendo que su espacio tenga eso, que esa persona, que ese niño, que ese joven se sienta mejor, ¿no? Para justamente pueda brillar y pueda exaltar sus capacidades que vino a este mundo para darlas, ¿no? Y compartirlas. Entonces, bueno, eso. Y algo que dijiste es importante, ¿no? Porque yo cuando uno viene, yo vengo de un ambiente muy racional, todos mis estudios fueron siempre muy académicos y siempre tenemos una mirada medio despectiva a todo lo que no es así muy formal y académico, ¿no? El lenguaje simbólico de la astrología, el lenguaje simbólico del eneagrama, los lenguajes simbólicos que eran los que utilizaban las culturas antiguas, eran un acceso a la realidad con tanto valor o más que el acceso en la mirada conceptual. El lenguaje conceptual termina como tratando de calificar y clasificar. Eso hace el lenguaje conceptual. Califica y clasifica. En cambio, el lenguaje simbólico abre una puerta, abre una puerta. Cuando vos utilizás el lenguaje simbólico de los conocimientos que estamos hablando, no buscan calificar o clasificar, sino buscan comprender en profundidad, comprender en profundidad, comprender y poder poner luz a lo que ya es, lo que dijiste vos, lo que dijiste vos. Acá no se trata de encerrarlos en un eneatipo o en una categoría o en un signo. No, eso es una falsa concepción de mente racionalista. Los que enseñamos caminos como lo que estamos hablando, donde el lenguaje simbólico es tan importante, lo que hacemos es abrir, abrir para ver la profundidad de la persona, para comprender en profundidad. No se hace, no se cataloga a la gente, no se le pone un número, no se le pone un signo. No, no, eso es falso. Es una manera de describir algo. Se utiliza un lenguaje descriptivo. Si yo digo que alguien tiene esencia 1, no estoy diciendo esta persona es un 1 cuadriculado. No, no, no. Estoy describiendo, es una manera de describir una realidad. Cuando tú dices, esta persona es de Libra, estás describiendo una realidad, no la estás clasificando, catalogando, encerrando, cuadriculando. Pero la mente racionalista que se acostumbra a eso, cree que eso uno hace cuando elige los caminos que estamos hablando. Por eso hace falta que vos y yo sigamos expandiendo todo esto, porque tenemos que romper este esquema de creer que lo que no es puramente un camino conceptual digamos, académico,
pareciera que no es válido, ¿no? Y me pasa con la psicología, que la admiro y la respeto, pero a veces hay como una soberbia intelectual en muchos campos, en donde pareciera que si no entras en eso, no tenés como el fundamento adecuado, ¿no? Entonces, me río porque, sí, porque normalmente a mí me pasa que si alguien me dijera, ¿cuáles fueron tus grandes, de dónde te vino siempre la crítica? De dos lados, de personas muy racionales o de personas cerradas religiosas. Las personas que son cerradas religiosas creen que todo lo que no proviene de su religión es o es herético, o es pagano, o es peligroso. Y la persona que es hiperracionalista, lo que no tiene un fundamento racional de una manera de evidencia conceptual, no es válido. Entonces es imposible dialogar con extremos de ese tipo. Así que siempre he recibido ataques por ambos lados. Pero con el paso del tiempo, creo que le da ayuda, Ana, le da ayuda. Yo decía lo mismo a los 30 años, 40 años, y me miraban raro. Ahora como tengo 67 puedo hablar y dicen, bueno, este señor con su vida atestigua lo que dice, porque si con alguien conoce mi vida sabe en dónde estoy, mis hijos, mi familia, todo. Entonces uno dice, bueno, no puede haber, si hubiera sido, lo que estuviera diciendo es falso, no fuera real, no lo podría mostrar con su vida. Así que yo creo que la impecabilidad en la vida de nosotros, que es algo que siempre tenemos que buscar, es lo que le da validez a todo el mensaje que queremos transmitir. Con el paso de los años he visto personas que tienen mucho conocimiento, pero sus vidas no son adecuadas a lo que aprendieron teóricamente, y eso hace que también entonces la enseñanza que transmiten a la larga no sea tan creíble, no sea tan válida, ¿no? Me duele decirlo porque uno tiene que escuchar el mensaje, no al mensajero, eso estamos claros. Pero cuando el mensajero con su vida no tiene una coherencia, una vida idónea o impecable lo más posible, a la larga las personas terminan alejándose. Lo he visto. Por eso es importante tu impecabilidad y la mía, para que lo que podamos enviar como mensaje llegue al corazón de las personas más fácilmente y no tengan que, dice, como dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Que eso jamás nos ocurra a las personas que tenemos el deber y la responsabilidad de enseñar, ¿no? Eso. Gracias. Bueno, ya que estamos en este viaje y en esta mirada, me encanta y me encantaría que compartas un poquito sobre las etapas de la vida, ¿no? Y además los miedos y las etapas de la vida, porque hay algo que se relaciona mucho con esto que vos trajiste con esto de los 7 años, ¿no? Que cada 7 años hay una etapa nueva, un miedo nuevo, un dragón que atravesar. Y astrológicamente, los ciclos, los planetas, ¿no? Está el planeta Saturno, que también cada 7 años hace de las suyas, ¿no? Internamente, ¿no? Porque no es que el planeta te haga nada. Pero bueno, son momentos claves en los que uno tiene que enfrentarse con esos miedos, o son los momentos en los que uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Como pisar bien firme y atravesar estos miedos que son, a mí me gusta mucho cómo lo dijiste vos, pero es traerlos a favor, ¿no? Porque ahí donde está el miedo, ahí donde está Saturno también en nuestra carta natal o en los tránsitos de Saturno, es donde tenemos la posibilidad de la excelencia, la impecabilidad, la excelencia, cuando nos enfrentamos de verdad a estos dragones. Entonces, es traerlos a nuestro favor. Y acá, bueno, en todas las edades que vos traías, a los 7, a los 14, a los 21, como un resumen, porque tienen una consistencia increíble esas conferencias que son para escuchar y escuchar y escuchar. Pero bueno, si podemos dar una pasadita ahí, como vos quieras traerlo, me encantaría. Bueno, bueno. Sí, los invitemos a que por favor en YouTube, si quieren, busquen Los miedos en las etapas de la vida, Roberto Pérez, y ahí hay 1 hora y media, casi 1 hora y 45, que explico todo esto, ¿no? Pero como una invitación a que lo vean. Yo les confieso, cuando yo tratando de comprender ese proceso espiritual que tenemos que hacer para alcanzar nuestra mejor versión, como digo,
tuve contacto con chamanes, con gente de la tierra, con personas que venían en la tradición maya, los abuelitos mayas, en la tradición andina, los sacerdotes andinos, o mujeres de sabiduría, o mujeres medicina. Entonces, escuchándolos, fui encontrando como un lenguaje común, que me maravilló, porque yo no entré en el camino de la astrología, te juro, y la respeto con toda mi alma, ¿eh? Mi señora está más metida que yo, conozco básicamente, pero entonces, ¿de dónde saqué la idea de los septenios? Bueno, lo saqué del estudio sobre la cultura maya, sobre las culturas andinas, empecé a indagar por allí y ahí empecé a ver que existía como un patrón, este patrón de los 7 años. Incluso utilizo un símbolo que se llama chacana en la tradición andina, que lo pongo cuando hago mi exposición, donde muestro lo que digo que es, los ciclos ya está en una cultura muy antigua. Eso viene de mucho antes de los ciclos de 7 años. Lo que observé, que es lo que traté de resumir a una manera occidental, es cómo poder ordenar esa información. Entonces pasó algo muy importante. La primera clave es entender que, digamos, el periodo de una vida útil de la persona, digo vida útil para es un término mío, pero que en realidad es para la vida en acción de una persona, va del nacimiento hasta los 84 años. Eso es algo arquetípico. Son 12 periodos de 7 años. ¿Por qué esto? No es que a alguien se le ocurre o inventó. Aparentemente está en el fondo de las tradiciones la idea de que seguimos ciclos de la vida que son 12 periodos de 7 años. Si uno sobrevive más allá de los 84 años, está perfecto, pero entra en una etapa de profunda comunión con la vida, donde uno se entrega, ya entra, como digo, en un lugar donde voy contemplando, compartiendo, enseñando, transmitiendo, disfrutando. Pero hasta los 84 años pareciera que es un punto clave en donde se puede agrupar este tema de los septenios. Y si coloco los 84 años como límite activo de mi vida, el punto medio son los 42 años. Y ahí empecé a darme cuenta que siguiendo este patrón que lo aprendí primero en los mayas, ¿eh? Entendía claramente que la vida era hasta los 42 y desde los 42. Con lo cual, la primera clave que encontré Yo tengo es que la 40. primera etapa, sí, la primera clave fue que hasta los 42 años es un momento de eh, formación y el segundo, de 42 a 84, es de expansión. Es una manera de resumir lo que quiero decir. Pero los primeros, hasta los 42 años, nos tenemos que encontrar con 5 dragones. 5 dragones. Porque el miedo en la tradición cristiana, está representado por el dragón. En la figura de San Jorge está arriba de un caballo blanco con una lanza, con una cruz arriba, y tiene sometido al dragón. No lo mató, lo tiene sometido. En la iconografía, lo que quiere expresarse es que la persona, cuando eleva la conciencia y tiene una conciencia libre, con la lanza del amor, somete el miedo. El amor es el que logra someter el miedo, pero el miedo es constitutivo de nuestra condición humana. Por lo tanto, no lo podemos expulsar de nuestra vida. El secreto es que no gobierne nuestra libertad, que no domine nuestra libertad. Porque si el miedo domina mi libertad, al perder mi libertad, quedo sometido a que lo que diga y haga sea desde el miedo. Y cualquier actitud, decisión que tomo desde el miedo nunca es sana ni productiva. Entonces el tema es que mis decisiones sean desde una conciencia libre y desde el amor. Eso es lo que dice San Jorge. Entonces, si yo pienso que el miedo es el dragón, entonces podríamos decir que hay 5 dragones que tengo que encontrar en cada periodo de los 7 años de mi vida, ¿sí? Entonces voy a tener que encontrarme en la primera parte de la vida con los dragones que tengo que encontrar, y cuando llega la segunda parte de la vida se espejan. Chan, chan. Quiere decir que los dragones que me encuentro en la primera parte los voy a ver de nuevo en la segunda parte de mi vida. Si yo en la primera parte hasta los 42 pude ir dominando a los dragones, la segunda parte va a ser más fácil. Pero en la vida de una persona, como llega a los 84, lo que no hicimos bien, siempre tenemos la oportunidad de repararlo, mejorarlo, ¿sí? Entonces hablo de los dragones que están en cada septenio.
hasta los 7 años, de los 7 a los 14, de los 14 a los 21, de los 21 a los 28, y de los 28, pasando como, fíjate, si yo hago así con la mano, hay como un periodo más largo, de los 28 a los 42, pasando por los 35, hay un dragón más fuerte, de los 28 hasta los 42 años, pasando por los 35, ¿sí? Y ese dragón es el dragón más difícil, es el miedo más difícil de la vida allí, de los 28 a los 42, que es el miedo a perder. Y entonces hablo mucho de ese momento de la vida, de cómo de los 28 a los 42 se juegan tantas cosas. Primero trabajé en cada septenio con cada dragón. Y cuando digo esto, explico lo siguiente. Cada 7 años entramos en crisis. La palabra crisis viene del verbo crino, que en griego significa decidir, y crisis es momento de decisión. Quiere decir que en cada septenio entramos en un momento donde la energía empieza como a ponerse, a moverse, y energéticamente empezamos a sentirnos incómodos. Nada es bueno o malo, es una sensación de incomodidad, donde aparecen preguntas, donde me miro y miro la realidad, donde me doy cuenta que hay cosas que me gustan y no me gustan, hay cosas que quiero pero no sé por qué. Es un momento medio raro donde uno se siente incómodo. Ahí, en cada septenio, a los 7, 14, 21, 28, 35, 42, etcétera, es una oportunidad para poder trabajar, sanar, mejorar y crecer. La vida me invita a que me mire. Por eso uso la frase de Serrat, de esa canción que dice, de vez en cuando la vida toma conmigo café. Y está tan bonita que da gusto verla. Me suelto el pelo y me invita a subir con ella a escena. La vida cada 7 años nos pone en escena para que nos miremos y descubramos qué cosas tengo que trabajar en mí para estar mejor. Entonces la vida no nos castiga. Cada 7 años no es que voy a sufrir. Nos va a decir, poné orden, cambia, mira qué tenés que trabajar para ser feliz. Y cada septenio hay dragones que voy a tener y la idea es que en la medida en que le gano al dragón, paso a la siguiente etapa más preparado. Y así hasta los 42 años. Y cuando pasan los 42, vuelvo a encontrarme los dragones. Pero cuidado, como es en forma espejada, suele pasar esto, que el dragón que está del nacimiento a los 7 años, lo van a vivir los abuelos cuando yo sea abuelo. Entonces, el miedo va a volver. ¿Y eso qué hace? Que la relación de abuelo-nieto sea tan fuerte porque atraviesan los mismos miedos, conscientes o no, pero atraviesan, por eso hay una comunión tan grande entre los abuelos y los nietos, porque tienen que vencer al mismo dragón, ¿no es cierto? Entonces, mi enseñanza en esa conferencia es lo que aprendí de las culturas y entender esto, ¿no? Que la vida, a medida que avanza, hay una puerta, que son los 42 años, y la otra puerta, atención con eso, son los 70 años. A partir de los 70 años, las decisiones de vida, si no he logrado tener al miedo gobernado, lamentablemente me es mucho más difícil ganarle. Por eso hay un viaje hacia la puerta de los 70 años. Y ahí explico algo importante. Allí sí, si de acuerdo a cómo haya vivido, uno empieza definitivamente a ser viejo o a ser sabio. La persona en esa puerta de los 70 años pasa a ser viejo, no de un momento al otro, pero sí en una forma de degradé, o pasa a ser una persona sabia. Pasa a ser un abuelo tóxico o un abuelo nutritivo. Y si no es abuelo, pasa a ser una persona mayor nutritiva o una persona mayor tóxica. Y es muy difícil de los 70 a los 84 hacer cambios donde no se hicieron antes, pero siempre las posibilidades existen hasta los 84 años. Chan, chan. Esto es una manera apretada de resumir algo de lo mucho que hay que hablar, ¿no? Total, total. Además, esto de las crisis, ¿no? Que son crisis vitales, son vida, pura vida, ¿no? Y también otra cosa que me gusta mucho esta mirada que tenés en cuanto al miedo, que la comparás con el viento al fuego. O sea, el miedo es a la vida o a la persona, lo que el viento es al fuego.
claro, ese fuego se puede mantener vivo o se puede descontrolar, bueno, lo mismo el miedo en estas etapas de la vida, ¿no? Como ir atravesándolos desde qué lugar y para que enciendan más nuestra vida, más nuestro potencial o, bueno, o se vaya para otro lado. Pero bueno, es muy hermosa. Si pueden verla, buscarla, las etapas de la vida valen mucho, mucho la pena y además vas observando la gente que tenés cerca tuyo, ¿no? Tus hijos, tu pareja, tus padres, lo que sea, tus cuñados, y vas viendo en qué etapa está cada uno, y bueno, y hay un entendimiento también, ¿no? Porque en este proceso de conocer las etapas de la vida, del autoconocimiento, también empezás a entender y a ver a los demás del mismo modo. Sí. Y ahí algo muy importante, como te debe pasar a vos, cuando hago el enneagrama de una persona, necesito saber la etapa de la vida que tiene, porque yo ya sé que hay un miedo de fondo detrás de escena, por Claro. la etapa de vida que tiene. Y si está acercándose al septenio o está en el septenio, también tengo una mirada muy clara de lo que puede estar pasándole en ese momento energéticamente. Y a partir de ahí, lo que voy a direccionarle con mi palabra, con mi apreciación y con mi claridad, es a que direccione acciones concretas para trabajar en ese momento que está viviendo. Y es muy difícil la crisis de es muy, digamos, es muy distinta la crisis de los 14 años a lo de los 21, de los 28, de los 42. Entonces es importante entender que en ese septenio hay un miedo detrás que hay que tener atención y que eso te permite darte cuenta si te está tomando ese miedo o no. Ese es un tema clave en esta mirada antropológica, ¿no? ¿Qué miedo está detrás de escena que tengo que estar atendiendo? Pero cuando lo enseño tranquilamente y lo explico, hay como una apertura de corazón, porque ahí es lo que vos decís, no estoy utilizando un camino racional, estoy poniendo en evidencia una clave de cómo la energía se maneja en la vida del ser humano. Y eso no es que lo inventé yo, lo he tratado de tomar, después me entero que Steiner en la antroposofía o la astrología tiene conocimientos mucho mayores que lo que yo di, te juro, Ana. O sea, yo lo hice desde ese espacio y traté de ponerlo y mostrarlo a los demás desde ese lugar. Cuando me piden, bueno, deme un libro para que yo tenga, es que no tengo libro. O sea, esto fue de la escucha atenta, de resumir, de entender de lo que yo recibía vía oral. No Y de tenía, no le preguntaba de dónde usted lo sacó. y de observar mucho también. O sea, Observar. una persona súper observadora y la misma vida viviendo y ahí como que te has llenado de todo eso para poder compartirlo. Sí, bueno, ahí está la diferencia, ¿ves? Cuando yo empezaba a enseñarlo, lo hacía desde lo que yo entendía que había recibido. Ahora, a esta altura de la vida, Ana, lo corroboro totalmente, porque de tanto enseñarlo, aplicarlo, verlo y desarrollarlo, se ha confirmado, pero no por una evidencia de tipo análisis teórico, sino por la vida, o sea, la misma vida de las personas me lo fueron mostrando. Por eso el acceso no intelectualmente puro, porque no deja de estar la mente presente, pero no desde una mirada puramente intelectual, cuando accedes desde otro campo a la realidad, se te abren campos muy grandes. Cuando yo hablo de ciclos de energía, no puedo mostrarlo con evidencia científica occidental, ¿me entendés? Pero eso es no entender que la vida va más allá de la explicación teórica. Y te lo repito, cuando hice el libro que escribí sobre los míos en las etapas de la vida, me decía, bueno, ¿y la bibliografía? Es que no tengo bibliografía. No lo saqué de ningún libro, lo escuché oralmente de todos los maestros que tuve, o maestras. Eso es lo difícil, ¿sí? Y eso es lo más hermoso que tiene, porque tiene una pureza de esa enseñanza que, bueno, a mí me llevó al corazón, ¿no? Que eso también, ¿no? Cuando sale del corazón, va directo también al corazón y todo. Sí. Bueno, hay un momento también, ya vamos llegando al final, así ya te dejo ahí con tu tiempo, que también todos hemos ido pasando, ¿no? Lo que hemos sido buscadores, después nos damos cuenta que somos encontradores, de pensar la vida a sentirla, ¿no? Y en estas etapas de la vida también, porque va todo en secuencia y en consecuencia. ¿Cómo es ese pasaje, ¿no? De pensar la vida a sentirla.
Bueno, cuando alguien me pregunta por qué doy una conferencia, por qué hablo de esto, siempre le cuento que las conferencias las hago para mí. Es por tratar de entender lo que vivo. Y entonces busco información que me puede dar claves y termino de ordenarla de acuerdo a lo que a mí me resulta como una respuesta para mí. Cuando hice el video, cuando hice el estudio sobre el lenguaje de las emociones, para mí fue muy importante, porque era en un territorio que, de nuevo, parecía que era ámbito de la psicología y no me podía meter. Digo, no, desde la antropología, tengo que poder ver esto, tengo que poder entender cómo se produce el encuentro en uno de ese mundo que llamamos lo emocional, ¿no? Entonces, traté de, o lo de siempre, traté de no estar acumulando información para tratar, no, hice al revés, hice como siempre trato de hacer, a ver, ¿qué me da sentido? Entonces yo sentía, no tenía las palabras intelectualmente claras, pero decía, tengo que entender que el mundo emocional es una realidad, pero que una emoción no es un sentimiento. ¿Y cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Tengo que entender que las emociones no son ni buenas ni malas, son de acuerdo a algún factor, hace que esa emocionalidad se transforme en un sentimiento negativo o en un sentimiento positivo. ¿Cuándo es positivo y cuándo es negativo? Cuando va a favor de la vida o daña la vida. Esa es una manera de poder detectar si un sentimiento es positivo, es porque va a favor de mi propia vida y de la vida de los otros. Y un sentimiento es negativo cuando ese sentimiento va en contra de mi propia vida o de la vida de los demás. Entonces traté de ir ordenando poco a poco este tema. Lo que me fui dando cuenta es que a medida que avanzaba y llegaba a tener respuestas, el gran tema es que no se puede hablar de una inteligencia emocional, sino de una inteligencia cordial. Entendí que cuando la mente está al servicio del corazón, cuando la mente está al servicio del corazón, la manera de ver la vida es totalmente distinta. Cuando lamentablemente están separados el área del corazón y el área de la mente, normalmente la vida cotidiana nos lleva a que con el hemisferio izquierdo estemos súper atentos a todo lo que la realidad nos pide que resolvamos, que atendamos. Entonces la persona, si no logra crear una inteligencia cordial, una inteligencia en orden al corazón, su mente va a estar siempre resolviendo problemas, atendiendo cosas externas y se le va la vida, se le va la vida. Y cuando aparecen cosas que tienen que ver con lo emocional o sentimental, generalmente cuando aparecen desordenándole la vida, porque la persona está queriendo tener todo en orden, todo controlado y de pronto pasa esto. Entonces ya me saca. Entonces ahí empecé a darme cuenta en esta búsqueda de una inteligencia cordial que tenía que entender el secreto del corazón. Mi ataque al corazón en el año 2009, que casi parto de esta vida, hizo pensar qué era el corazón. Tuve que darme cuenta de qué me pasaba y a partir de eso hice la conferencia de por qué nos enfermamos. Y próximamente, te adelanto, no sé cuándo será, pero será próximo, va a salir un libro mío que se llama El portal del corazón, porque le he dado mucha atención a entender que el corazón no es un órgano que bombea sangre, el corazón realmente es la sede energética del amor, es el lugar donde hay una manera de vibrar la vida y esa manera de vibrar la vida es una inteligencia cordial. El corazón, en la vibración que voy sintiendo, me hace comprender la realidad. Con la mente entiendo, pero con el corazón comprendo. Entonces, me queda una tercera parte, que es la parte de los intestinos y toda la zona digestiva. Ahí hay otra inteligencia, que es la inteligencia visceral. Entonces, algún día entenderemos que el cerebro no es el único lugar donde se puede ordenar y comprender la realidad. Entonces, claro, sí, con el paso del tiempo fui comprendiendo esto de la inteligencia cordial, de cómo poner el corazón en atención para comprender la vida. Esta coherencia entre la mente y el corazón es lo que yo hablo en una conferencia que se llama El paso del ego a la conciencia. El paso del ego a la conciencia. Cuando entendemos los centros energéticos y entendemos que el ego en nosotros nos habita en el plexo solar, que es el tercer chakra,
Cuando entendemos algo de lo que estoy diciendo y comprendo que tengo que pasar del plexo solar al corazón, que tengo que pasar del ego a la conciencia del amor, este paso, que es hasta te diría energético y físico, este paso del plexo solar acá, es una tarea que hay que educar, hay que enseñar, hay que trabajar. Entonces, claro, lo empecé en mí, lo trabajo en mí, y ahora sí puedo decir que lo puedo enseñar, porque lo he pasado por mi propia historia. ¿Qué cosa? El dejar de ver las cosas desde mi ego, porque mi ego necesita la mente como el volante del vehículo. La conciencia, el volante del vehículo es el corazón. Cuando yo empiezo a vibrar desde la conciencia, es el corazón el lugar de donde tengo las informaciones. Cuando actúo puramente desde el ego, es solamente la respuesta de la mente. Ahora, cuando el ego es mi copiloto y yo tengo como piloto de mi propio vehículo de mi vida, cuando tengo como piloto a la conciencia, puedo tomar de la mente lo que necesito para conducir mi vida, pero no es la mente la que rige mi vida, es lo que mi corazón vibra, es lo que mi corazón siente. Por eso la palabra sentimiento no es emocionalidad. La emocionalidad te llega, pero a través de una mirada positiva, vos transformás esa emocionalidad en una emocionalidad que se transforma en un sentimiento positivo o en un sentimiento negativo. Entonces, la transformación de un sentimiento positivo o negativo que va a estar en el área del corazón depende justamente que mi emocionalidad unida al pensamiento, cuando se toca desde el amor, siempre se forman sentimientos positivos. Cuando el amor es la energía que toca pensamiento y emoción, siempre el sentimiento es positivo. Cuando la emocionalidad unida al pensamiento no está tocado con la energía del amor, lamentablemente esa emocionalidad y ese pensamiento empieza a perturbarme y aparecen sentimientos negativos. Y para terminar, perdón lo largo, esta idea, Ana, cuando me preguntan para qué sirve el Enneagrama, cuando te preguntan a vos para qué sirve la astrología, para qué sirve el autoconocimiento, para qué sirve tratar de entendernos a nosotros y hablar de los temas que estamos hablando, ¿para qué sirve? Y lo respondo de esta manera, para pasar de reaccionar a responder, para pasar de ser una persona que vive reactiva frente a todo lo que sucede, a ser una persona que ante lo que sucede aprende a responder. No reactivamente de una emocionalidad transformada en un sentimiento negativo que perturba mi vida, mi cuerpo y mi convivencia. Pero cuando uno logra, ante la realidad, dejar de reaccionar y pasar a responder, es porque logró la madurez. Y pasar de reaccionar a responder requiere que conocerme, darme cuenta quién soy, qué quiero de la vida, qué es lo importante, etcétera. Todo ese autoconocimiento. Y el conocernos cuáles son los lugares de nosotros que tenemos que trabajar y trabajarlos. Y lo que vos decís con la astrología, con el enneagrama o con cualquier camino de autoconocimiento que nos permite mirar la vida y no dejar que la realidad me ahogue o me arrastre. La puedo ver desde otro sitio y puedo mirarme ante la realidad y mirarme a mí sin reaccionar, sin dejar que la emocionalidad me perturba, sin dejar que la emocionalidad, unido a pensamientos que me vienen negativos, genere en mí sentimientos que me dominan y termino reaccionando desde ese lugar. Creo que ese es el camino de la educación que estamos queriendo, seguramente en lo que haces como lo que hago. Pasar de reaccionar a responder. Y esto es lo que he tratado de vivir y te digo más, con toda mi formación académica adentro, con todo mi trabajo interior, qué difícil es lo que te estoy diciendo, vivirlo día a día, momento a momento. Pero ese es mi empeño. Eso es lo único que deseo. Cuando alguien me dice, ¿qué querés para adelante? Además de que lo que ocurra, digo, lo único que quiero es ser mejor. Lo único que quiero es ser mejor. Y ser mejor es lo único que quiero, porque si yo soy mejor, todo lo demás sigue. Y por eso, para entender cómo ser mejor, esa conferencia del amor a uno mismo, que
que está en YouTube también, es lo que más deseo que comprendamos. El amarme a mí es desear ser mejor, y ser mejor me permite vivir mejor y servir mejor y amar mejor. Entonces, ¿qué puedo querer de la vida? Lo primero y principal es ser mejor, para responder mejor. Perdón lo largo. No, no, muchas gracias, muchas gracias. Esto, esto que traías del corazón, ¿cómo es el título del libro que vas a... El poder del corazón, dijiste, que vas a... El portal del corazón, el portal del corazón. Eso, portal del corazón. Eso, terrible portal, inmenso portal. Energéticamente, eh, trabajamos en yoga, en Kundalini Yoga, bueno, en todos los yogas, lo que son los chakras, y el corazón es el puente entre el triángulo inferior, que serían más conectado a la tierra, y el triángulo superior a los reinos más sutiles, ¿no? Entonces, como desde acá también, es más, ahora hablabas y sentía así como, wow, toda la apertura y la expansión. Y también me venía esto de la expresión del sol, de la chispa divina de todos los seres, desde acá, siempre es desde acá, seguir al corazón, y cómo desde atrás, digamos, ¿no? Porque si lo vemos de adelante de atrás, está todo lo que hablabas sería más el ego, o más lo social, o más lo que debería ser, cómo debería ser, cuando acá adelante en realidad está lo que sos, el ser mismo, ¿sí? Y bueno, sí, para mí este chakra, este punto energético es ahí un punto en el que... Y no, lo que quería decirte que el corazón es el órgano de la intimidad, el órgano de la alegría y el órgano de la belleza. Ahí, la belleza vibra acá. Cuando la quiero intelectualizar, empiezo a poner formas y criterios que no son sanos, porque lo deformo en función de conceptos que me han venido del pasado, de la educación, etc. Pero la belleza se vibra acá, la alegría se vibra acá y la intimidad se vibra acá. El Dalai Lama tiene un pensamiento que dice así: la espiritualidad es tener intimidad con todo lo existente. La espiritualidad es tener intimidad con todo lo existente. Y la primera intimidad es con uno mismo. Así que si no tengo el corazón, no tengo claro que el secreto está aquí, todavía hay mucho que trabajar. Por eso hay una educación cordial, cordis, corazón, una inteligencia cordial que tenemos que desarrollar. Pero claro, estamos frente a un sistema que está cayéndose en una sociedad muy enferma, pero lentamente tu persona, mi persona, al servicio de otras personas, con amor, vamos expandiendo lo que aprendemos y entramos en esa comunión. ¿Qué cosa? Que el secreto, sí o sí, está en el corazón, está aquí, está en vibrar desde aquí. Con este veo la vida, con la mente veo la vida, con el corazón vibro la vida y mis vísceras vivo la vida. Entonces, ¿qué pasa? Esta conexión es fundamental. Cuando yo tengo un problema digestivo, es porque seguramente o no estoy viendo o no estoy vibrando bien la vida. Cuando tengo cara de indigestión, como decimos, es porque algo no tengo claro, estoy confundido o algo me está atrapando emocionalmente, me está perturbando en un sentimiento negativo que no me puedo sacar. Entonces, la digestión o no de la vida, cómo digiero o no la vida, depende de cómo la veo y cómo la vibro. Y los tres centros tienen que estar bien alineados. Y esa es la nueva educación que tenemos que proponer de las maneras que sean, para que entendamos que no es importante alcanzar el éxito si no tenemos excelencia de vida. No hay éxito sin excelencia, dice un fundador de una empresa que le tengo mucha admiración. No hay éxito sin excelencia. Entonces, si tu éxito material, tu prosperidad, no va de la mano de una excelencia personal, que supone que aprendamos a responder, que aprendamos a digerir la vida, que aprendamos a vivir el bienestar. Si eso
todo lo que tengamos no va en función de eso, a la larga nos dañamos y dañamos. Siempre es la historia de la humanidad cuando la persona no logra esto. Pero tengo esperanza, mucha, te juro mucha, Ana. El verte acá conmigo, el compartir esto, es una gran esperanza para que otros tomen la posta o despierten el interés. Por Creo eso en esta te humanidad. agradezco. Hay una canción que dice, creo en esta humanidad, porque creo vuestro amor. Así es como, sí, creo totalmente. Sí, Eh, sí. Roberto, bueno, seguiría horas hablando con vos, eh, pero bueno, creo que por ahora vamos a dejar acá. Y si querés traer algo más en este momento a la gente que te va a estar escuchando, algo que sientas compartir en este momento de la vida, y Sí. si querés compartir lo que estás haciendo actualmente, bueno, como si hay algún curso o algo que estés por empezar para que la gente vaya llegando a vos. Eh, no, de todo lo que sea información, pueden acceder en los que tienen el acceso de Instagram, es más fácil porque ahí ponen Roberto Pérez OK y pueden tener toda la información de las actividades, las conferencias que voy ahora en octubre, en noviembre, los viajes que están por venir, etcétera, etcétera. Todo eso pueden tener toda la información en Instagram, también en mi página web la pueden tener los que manejan las páginas. Facebook también, no soy el que más manejo Facebook, pero hay todo un equipo de personas que tratan de difundir la información y busquen de poner su contacto si quieren recibirla con libertad. Pero eso me parece que lo van a hacer fácilmente todo eso, ¿no? Y yo voy a dejar acá Es- en el video, voy a dejar tu página web y cómo contactar. Así que bien. Muchas gracias, porque eso es manera de acceder a las actividades que hago, ¿sí? A todo eso. Bien. Hay dos cosas que quisiera decir, así como cierre, ¿sí? Una, mi tradición es el mensaje de Jesús. Esa es mi tradición a la que yo me apoyo, ¿no? Es su mensaje. Le he dado mi vida, eh, he puesto, me considero su discípulo con todo mi ser. Y esta frase que no pienso, no quiero que sea ofensiva para nadie, por favor, pero a mí marca mi vida, que dice así: Jesús no vino a instaurar una religión, vino a restablecer una relación. Jesús no vino a instaurar una religión, vino a restablecer una relación. Vino a volvernos a decir que tenemos que amarnos a nosotros mismos, ama al prójimo como a ti mismo. Que desde ese amor tenemos que amar al otro como un hermano, no como un alguien afuera nuestro, sino como alguien que somos familia. Que tenemos que amar a la naturaleza como una madre que nos da todo y respetarla y honrarla. Que tenemos que mirar al cielo y sentir que en el cielo interior o en el cielo exterior habita esa fuerza que es la energía creadora, que es alguien, no algo, es una presencia, es un padre o como queramos, padre, madre. Él vino a restablecer esto que las grandes culturas de la antigüedad ya sabían, y él vino a decirlo con su vida, con su testimonio, viviendo en el amor todo lo que decía. Él vino a restablecer la relación con todo y con todos desde el amor. Esto para mí es sagrado, no vino a crear, no vino a instaurar una religión. Y lo segundo es esto. No me acuerdo el autor, así que me da pena, pero al decirlo, bueno, lo digo con todo el respeto a quien lo dijo. Las personas no necesitan ser rescatadas o salvadas. Las personas no necesitan ser rescatadas o salvadas. Las personas necesitan conocimiento de su propio poder. Las personas necesitan conocimiento de su propio poder. ¿Cómo acceder a él y hacerse responsables de sí mismas? Las personas necesitan conocimiento de su propio poder. ¿Cómo acceder a él y hacerse responsables de sí mismas?
Ojalá que todas las personas que sentimos esta vocación de servir a otras personas, acompañándolas para que puedan tener una mejor calidad de vida, vos, yo y todos los que hacemos esta tarea con esta llamada de servicio, entendamos esto. No tenemos que salvar a nadie, ni se nos ocurre. No tenemos que rescatar a nadie. Lo que tenemos que enseñarle a través de tus conocimientos, de los míos, de tu vida y la mía, es que se conozcan a sí mismas, conozcan su propio poder, sepan cómo llegar a sí mismos a través del autoconocimiento y lo que podamos ofrecerles para que se hagan, que se comprometan a ser mejores como personas. No esperar que alguien de afuera lo haga, no esperar que venga alguien a hacerlo. Es entender que el compromiso conmigo, con uno mismo, es lo que se necesita. Y esto no es algo actual. Esto está en el corazón de todas las culturas sagradas de la tierra. Uno tiene que comprometerse a sí mismo, no esperar que nadie me rescate. Si esto lo podemos difundir y creer, creo que vamos a cambiar la humanidad, como decís vos, a la cual creo profundamente, porque en el fondo de todos nosotros habita esa presencia que está esperando que la despertamos y que a través de nosotros esa fuerza que llamamos amor transmite, vaya cambiando nuestra realidad propia y de lo que nos rodea. Creo en eso profundamente, totalmente, es una certeza. Más allá de lo enfermo de una sociedad que tenemos, más allá de todos los noticieros y de todos los diarios donde las noticias siempre son negativas, estoy convencido que este proverbio africano es tan importante. Más ruido hace un árbol al caer que 1000 árboles creciendo. Más ruido hace un árbol al caer que 1000 árboles creciendo. Yo di mi vida a los 1000 árboles que están creciendo. No sigo hablando de los árboles que se caen. Doy mi vida a los 1000 árboles que están creciendo. Que supongo, Ana, haces lo mismo, por eso estamos unidos. Que estás dando tu vida a los 1000 árboles que están creciendo. Los que se caigan, mi respeto, mi luz, mi anhelo de que se puedan levantar o aprender, pero mi vida está dedicada a los 1000 árboles que están creciendo. Chan, chan. Chan, chan. Con esto es lo que quiero. Roberto, bueno, gracias totales. Hay una cosa más que se me abre con esto final que trajiste de Jesús. Bueno, yo le digo el J, así tengo también una relación muy profunda e íntima con él. Y ¿qué pensás, qué sentís sobre un curso de milagros? ¿Has leído, has profundizado en estas enseñanzas? Porque ha traído, o por lo menos a mí, me ha mostrado el Jesús que yo siempre sentí adentro, ¿no? Entonces, preguntarte eso, algo así que, una duda que me vino ahora. A ver, voy a serte honesto, no hice el curso de milagros, no lo estudié, pero vi los frutos en las personas que lo hicieron bien. Repito, vi los frutos en las personas que lo hicieron bien. Como en todas las cosas, hay gente que hace las cosas adecuada o inadecuadamente, ¿me entendés? Entonces, Totalmente. como decir, conozco la psicología y veo los frutos que ha hecho en personas la buena psicología. El curso de milagro tiene una profunda clave para hacer mucho bien a las personas. Si el que da ese curso lo hace con la idoneidad y la profundidad que sea, yo puedo decirte que soy testigo de muchas vidas que se han cambiado a partir de hacer el curso de los milagros con personas idóneas que les ha servido para comprenderse a sí mismas y comprender la vida y la fuente de la existencia de otra manera. Así que yo bendigo a ese curso si es dado por personas que tienen, como te digo, esta idoneidad de espíritu para hacerlo, porque se requiere mucha idoneidad de espíritu. ¿Se Sí, entiende, no? Lo que digo. sí, total. No, Así que no es que sea un curso que termina, que tiene, o sea, es algo que uno estudia y practica para toda la vida, ¿no? Está claro. Pero me interesaba preguntarte, porque sé que vos, además, sí, bueno, has estado, sos teólogo, has sido sacerdote, tenés una conexión ahí muy profunda, y si habías tenido el libro en tus manos, si lo habías leído, si te había llegado. sí, sí, lo leí, pero me di cuenta que necesito tener a alguien que me inicie o me inspire para poder hacerlo. Es como me pasa con la astrología.
hay una parte mía que me atrae, pero tengo que buscar una buena educadora para que lo pueda internalizar. Me pasa Claro, con el curso de los milagros. Yo lo puedo leer, pero siento que no es la lectura, que es el encuentro con alguien que te vaya como ayudando en esa dinámica que enseña perfectamente. Lo que sí sé es que las personas que lo han tomado les han hecho, cuando ha sido idóneamente, de un bien inestimable. Igual te digo para que compartir. Hay un libro que se llama Conversaciones con Dios, lo de leí. Neil Donald Walsh. Entonces, claro, cuando yo digo lean ese libro, tengo un problema, porque muchos dicen, no, pero lo que este libro dice no es católico y esto y lo otro y lo otro. Y yo digo lo mismo, miren, léanlo, tomen lo que les sirva y llévenlo a la vida, porque van a cambiar su manera de ver la concepción de lo sagrado, de lo espiritual o de tu fe. Vas a ver que algo va a moverse. Y en el curso de los milagros, como en la lectura de ese libro que te digo, siempre he visto grandes cambios a partir de una lectura atenta, amorosa y tomando lo que me sirve, no tratando de querer ser buen alumno, ¿entendés? Sino tomando lo que mi vida puede absorber para cambiar y mejorar. Así que lo que te digo, que ojalá los que nos escuchen y nos vean puedan entender que para mí es muy valioso hacer el curso de los milagros, pero no puedo hablar más de lo que observo en personas, porque no lo hice. Está muy ¿Sí? bien, sí, 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 está muy bien. Bueno, Roberto, feliz de haberte tenido acá, de haber tenido esta conversación hermosa, agradecerte por todo lo que das, haces, compartís, porque realmente llega al corazón muy profundo y toca muchas vidas. Ya lo debes saber, pero bueno, está bueno que te lo recuerden. Gracias, gracias, gracias. Bueno, Ana, gracias a vos y a todos los que se tomaron el tiempo de vernos y escucharnos. Así que a todos que la paz esté con todos nosotros, que es lo más importante, que la paz esté con todos nosotros.